Y vamos a hablar hoy de un varón llamado Esteban. Esteban era un hombre que la Biblia nos dice varias veces que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 8 al 15. Nuestro hermano Néstor nos leía el Salmo 18, ¿sí? Y ahí David decía que el camino del Señor era perfecto. Y también David decía que el Señor había hecho que su propio camino fuera perfecto. Ahora este salmo fue escrito por David después de haber estado años en el desierto, haber corrido riesgo de muerte, haber sido perseguido por el rey Saúl, haber sido amenazado, haber pasado hambre y haber pasado incertidumbre. Después de toda esa experiencia, David aún sigue afirmando: el camino del Señor es perfecto. Yo confío en ese Señor. Del mismo modo, nuestro hermano Bruno nos leía el Evangelio de Mateo y oraba para que el Espíritu Santo del Señor nos guíe a nosotros a escuchar y apreciar y entender el verdadero Evangelio. Y esto es porque hay hombres que no predican el verdadero Evangelio. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a esta palabra. Cuando nosotros todo lo que escuchamos lo filtramos por lo que dice la Escritura, ahí sabemos si es conforme a lo que Dios enseña o no. Y para eso nosotros necesitamos, sin duda, ser como Esteban, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver hoy a este hombre, a Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver en él un modelo para nosotros mismos. Porque la Biblia nos llama a andar en el Espíritu y a ser llenos nosotros mismos del Espíritu Santo. ¿No dice acaso Pablo: no os embriaguen con vino, sino ser llenos del Espíritu? A eso nos llama la Escritura. Con eso en mente vamos a leer la Escritura del día de hoy. Nosotros estamos aprendiendo sobre el libro de Hechos y así seguiremos hasta terminarlo. Vamos leyendo un poquito, y tratamos de entender dos cosas: qué entendieron los lectores originales, qué significa eso para nosotros y cómo tenemos que vivirlo nosotros hoy. Ese es nuestro objetivo, sencillo y no tan sencillo. Para eso necesitamos que el Señor esté con nosotros y nos llene con su Espíritu. Bien, leo la palabra de Dios que dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a ver nosotros en este pasaje 4 características o 4 cosas que deberían ser, así como lo son de Esteban, deberían ser nuestras si es que estamos bajo la guía y la autoridad del Espíritu Santo. La semana pasada nosotros hablamos
del libro de Hechos en general y veíamos que el Espíritu Santo es el protagonista del libro de Hechos, que aparecen muchos personajes humanos. Pedro y Juan, Esteban, Felipe, luego Pablo, varios otros. Pero detrás de todo lo que sucede en el libro de Hechos, aquel que está dirigiendo a la iglesia, aquel que está guiando a la iglesia, aquel que está sosteniendo a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y habíamos visto la semana anterior la elección de 7 hermanos para servir de una manera práctica. Había mucho dinero en la iglesia que necesitaba ser distribuido a aquellos que necesitaban. Los hermanos estaban trayendo sus ofrendas para que aquellos que tuvieran necesidad no la sufrieran. Pero era difícil organizar eso y entonces los apóstoles dijeron, bueno, nosotros necesitamos encargarnos de la enseñanza, necesitamos encargarnos de la oración, necesitamos entonces otras personas que se encarguen de cuidar de las viudas, de las ancianas y de los huérfanos. ¿Y cuál era el requisito para esas personas que iban a buscar? Que sean de entre nosotros, dijeron ellos, y que sean varones llenos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que Esteban, así se lo describe, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje es que si nosotros, al igual que Esteban, estamos bajo la guía y la autoridad del Espíritu, vamos a ver la gracia de Dios en nuestro servicio. Si nosotros estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos, no buscando nuestro propio interés, no por motivaciones egoístas, personales o humanas, sino que estamos siendo guiados por Dios mismo a través de su palabra, la gracia de Dios va a fluir a través de nuestro servicio. Es decir, que nuestro servicio va a ser efectivo, va a bendecir, va a traer vida. Porque la verdad es que muchas veces nosotros somos capaces incluso de hacer cosas buenas con motivaciones malas. Hacemos cosas buenas para que los otros piensen bien de nosotros. Y entonces lo que estamos buscando es la aprobación de los demás, o que los demás se hagan un concepto bueno de nosotros. Eso es orgullo. Eso no viene de Dios. Ahora, cuando lo que nos mueve a nosotros al servicio es el Espíritu de Dios, lo que nosotros hacemos va a ser con la guía de Dios. Y cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, Dios obra a través nuestro, Dios bendice, Dios da vida. Si nosotros lo hacemos por nuestro propio criterio, por nuestro propio interés, siempre decimos lo mismo. Si yo vengo acá y soy muy elocuente y hago chistes y lo que sea, usted se va a ir a su casa entretenido, pero su vida no va a haber sido transformada. Lo único que puede transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. Entonces lo que usted necesita es que yo sea fiel a la palabra. Y eso es de Dios. Cuando yo me sujeto a la guía de Dios, cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios, ahí Dios bendice. Y eso es válido para mí, que hoy circunstancialmente me toca enseñar la Escritura, pero también es válido para cualquier creyente. Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Nuestro servicio, nuestra adoración es para la gloria de Dios. O como cantábamos, incluso glorificamos a Dios en medio de nuestra aflicción. Vamos al pasaje. ¿Qué nos dice esta primera parte? Vamos a primero mirar esta parte. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es descrito aquí como alguien lleno de gracia y de poder. Y la palabra que se traduce aquí como gracia es la palabra griega pistis, que mejor traducida sería fe o confianza. Y acá hay algo digno de imitar en Esteban. Esteban era una persona llena de fe y confianza. Y porque él estaba lleno de fe y de confianza, tenía poder. ¿Poder por qué? Porque todo lo que hacía él en su servicio demostraba que él tenía poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder que nace no de una facultad propia, no de una capacidad propia, sino de alguien que confía plenamente en Dios.
Cuando la Biblia nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, nos está hablando precisamente de esto. Que Esteban era alguien que tenía toda su confianza puesta en Dios. Y como toda su confianza estaba puesta en Dios, su servicio estaba lleno de poder. Tan lleno de poder que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estas dos palabritas, prodigios y señales, ya han aparecido en el libro de los Hechos. ¿Aplicadas a quién? ¿Quién hacía grandes prodigios y señales? Los apóstoles, Pedro y Juan. Y nosotros dijimos que los prodigios y las señales eran un símbolo, por eso la palabra acá dice señales, semeión, algo que apunta a otra cosa, ¿no? ¿A quién apuntaban las señales? A Dios, a Cristo. Eran propios de la era apostólica, pero fíjense, Esteban no es un apóstol. Y sin embargo, a través de él, Dios opera grandes prodigios y señales. ¿Con qué fin? Con que aquellos que ven estos prodigios y señales entiendan que lo que Esteban está predicando, lo que Esteban está anunciando, no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Porque los prodigios y las señales son el cumplimiento de aquello que estaba anunciado ya en el Antiguo Testamento. Hasta hoy, todos los que escuchan el mensaje que los apóstoles transmiten son judíos, conocedores del Antiguo Testamento y conocedores de las promesas del Espíritu Santo que se iría a derramar en la iglesia. Y la señal de que el Espíritu Santo estaba sobre estos hombres era las señales y los prodigios. Esteban era entonces un hombre lleno del Espíritu. Es decir, que Esteban era alguien que había nacido de nuevo, en primer lugar. Esteban era un creyente. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada, cuando hablamos del bautismo, hablamos de lo que significaba ser llenos del Espíritu Santo. ¿A quiénes llena el Espíritu Santo? A aquellos que nacen de nuevo. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, que era un fariseo, en las sombras de la noche, para no ser visto por la gente, se acerca a Jesús. Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, es necesaria una sola cosa. ¿Qué? Nacer de nuevo. Bruno nos leía el pasaje de Mateo, donde hablaba de, por sus frutos los conoceréis. El lunes o martes, en mi casa sembré un limonero. Está chiquito todavía. No está como el tuyo, que está más grande. ¿Qué espero que dé ese limonero? Limones. Dios quiera. A veces pasa que se secan, no pasa nada. Compraremos otro, insistiremos. Yo espero que sea árbol de limones. ¿Por qué Esteban da frutos buenos? ¿Nació él bueno? No, porque la Biblia nos dice, ninguno de nosotros nace bueno. ¿Qué le pasó a él? Nació de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús dice, vos sabés. Para que alguien pueda llevar a cabo la obra del Espíritu Santo, tiene que ser nacido del Espíritu Santo. En ese sentido, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llena a todos aquellos que al escuchar el Evangelio de Cristo se reconocen a sí mismos como necesitados de esa palabra, como pecadores, se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Y lo que permite que una persona atraviese por esa experiencia es precisamente el Espíritu. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo? El Espíritu sopla de donde Él quiere. No lo controlamos nosotros, es Él. Pero también ser llenos del Espíritu Santo implica no solo que nazcamos de nuevo, que es algo que sucede un día, en un instante, y que acaso ninguno de nosotros puede identificar con claridad cuándo fue eso, sino que también nosotros andamos en el Espíritu. Y ese es el proceso de la santificación. Cuando nosotros más dependemos de Dios, cuanto más confiamos en Dios, la obra del Espíritu de Dios en nosotros es cada vez más notoria. Y esa obra de Dios en nosotros va a ser notoria en nosotros
y también a los demás. Miren, como yo les decía, si yo acá hablara de lo que a mí me parece, no hace falta que dé nombres personales, ustedes saben, ustedes conocen, hemos escuchado muchas veces a personas que hablan de lo que no dice la Escritura. ¿Qué logra eso? Nada, porque no viene de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Esteban era un hombre que predicaba con poder porque predicaba la palabra de Dios, porque anunciaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese Evangelio que él anunciaba iba acompañado de señales y de prodigios. ¿A dónde? ¿A quiénes? ¿Cuáles eran esas señales que Esteban hacía? ¿Cuáles eran esos prodigios? Venía gente enferma y le decía, orá por mí. Y Esteban oraba por ellos y Dios confirmaba que ese hombre tenía autoridad de él sanando a esa persona. Prodigio, algo que no pasa todos los días. Eso pasaba cuando Esteban predicaba. Y eso era el sello de que su predicación tenía autoridad. Del mismo modo, nosotros no hacemos señales y prodigios, porque no somos apóstoles, ya no hay apóstoles. Pero, si nosotros servimos a Dios bajo la autoridad de su Espíritu Santo, guiados por su Espíritu Santo, cuando nosotros anunciamos a Cristo, Dios va a seguir obrando. Pero solo si nosotros lo hacemos guiados por su Espíritu Santo. Solo cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, vamos a ver vida siendo producida. No por nosotros, no por lo que podamos decir, sino porque el Espíritu Santo tiene esa potestad de dar vida. Caminar guiados por el Espíritu se hará evidente en el fruto de lo que hagamos. Lo que no es del Espíritu no da vida, no prospera, no edifica, no sana, no acerca a las personas a Dios. Sin estar nosotros bajo la guía y la autoridad del Espíritu, no hacemos en realidad nada relevante, sino que todo lo que hacemos es pasajero. Lo segundo que me gustaría que veamos nosotros aquí, y avancemos en el pasaje. Si estamos bajo la guía y la autoridad del Espíritu, hay algo que no debería sorprendernos, y eso es la oposición. Algunas personas, al escuchar el Evangelio de Cristo, lo aceptan, lo creen. Algunas personas lo rechazan. Nunca debería sorprendernos que alguien rechace plena y abiertamente el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, fue rechazado. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar a Cristo. ¿De quién es la tarea de dar vida? Del Espíritu. Miren lo que dice. Entonces, es decir, cuando vieron a Esteban predicar y anunciar con milagros, señales y prodigios el Evangelio, se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hay un verbo que está usando acá Lucas, que es el verbo se levantaron. Es decir que estas personas tomaron la iniciativa, hicieron algo, decidieron, tomaron una decisión y la llevaron adelante. Se levantaron. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para disputar con Esteban, para discutir con él, para decirle lo que vos estás diciendo no es cierto. Ese Jesús que vos anunciás y al que nosotros matamos no puede haber resucitado, no puede ser el Hijo de Dios, no puede venir a reemplazar aquello que nosotros creemos. Porque ese era el problema. ¿Quiénes son los que se levantan? No quiero entrar en demasiados detalles, pero nuestra traducción habla de una sola sinagoga. Nosotros sabemos que los judíos adoraban en el templo, pero
que durante alguna época habían sido dispersados por todo el mundo conocido y habían creado sinagogas, que eran lugares en los que ellos se reunían cada sábado, abrían la escritura, la leían, oraban, etc. En Jerusalén también había muchas sinagogas. Tenemos tres opciones acá. Hay una sinagoga donde va toda esta gente, hay 3 sinagogas o hay 5 sinagogas. No importa. No hay forma de determinar bien cuántas sinagogas eran porque no hay. Hace bastante, en realidad se descubrió en Jerusalén una ruina con una inscripción en griego que nos hace suponer que era una sinagoga de judíos que no eran judíos de Israel, sino que eran de la dispersión. Pero no hay forma tampoco de comprobar si era esta sinagoga de la que está hablando aquí Lucas. ¿Quiénes eran los libertos? Así, en el año 60 a.C., el emperador Pompeyo había atacado a Israel y había capturado a muchas personas y los había llevado cautivos a Roma. Esas personas eran esclavas en Roma y luego fueron declarados libres. Eso significa liberto. Alguien que había sido esclavo y había sido liberado. Pero lo importante es que nosotros entendamos que eran judíos con un trasfondo cultural romano. Después nos habla que había gente de Cirene y de Alejandría. ¿Dónde están Cirene y Alejandría? En África, en el norte de África. Alejandría era una ciudad en Egipto, donde había una inmensa comunidad de judíos que ya casi habían dejado de hablar hebreo y habían traducido la Biblia al griego, el Antiguo Testamento al griego. Entonces su trasfondo cultural era más helénico que judío. Los de Cirene estaban un poquito más hacia el oeste, pero también eran del norte de África. Y también eran una colonia griega. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús va dirigiéndose a la cruz, hay un hombre al que le encargan que lleve la cruz del Señor. Era Simón de Cirene. Cirene era un lugar, un puerto en el norte de África. Pero miren el mapa, ¿no? Piensen en el mapa del Mediterráneo. Roma es un lado. Abajo, África, el norte de África es otro lado, es lejos. Y los que siguen también son de otra zona totalmente distinta. Cilicia y Asia Menor. En Cilicia había una ciudad que era bastante importante, que era la ciudad de Tarso. Lo más probable es que hubiera aquí 3 sinagogas distintas, de 3 trasfondos distintos. Y que eran sinagogas distintas porque no se llevaban bien entre ellos. Eso es lo que pasaba. Eran tan distintos culturalmente que eran todos judíos, pero entre ellos tenían costumbres muy distintas. Nosotros vimos hace un par de semanas que en la misma iglesia había judíos de origen judío, que vivían en Israel, que nunca se habían ido de Israel, que habían vivido al lado del templo toda la vida, y esos judíos se pensaban que eran más judíos que los otros judíos que habían vivido lejos. Como se habían ido de Israel, habían bajado de estatus. Bueno, eran gente distinta, de trasfondo distintos, que no se llevaban bien entre ellos. Es más, es muy probable que entre estos que se levantaron para disputar con Esteban, estuviera ¿quién? Saulo. Es muy probable que Saulo haya estado aquí. Es más, sí, eso no lo sabemos. Es probable, no lo sabemos. Sí sabemos que Pablo va a estar después. Les spoileo la historia. Este hombre que nosotros estamos viendo ahora, Esteban, unos poquitos versículos más adelante muere. Y Saulo está ahí. Era pibito Saulo, pero estaba cuidando la ropa de todos, porque se sacan los mantos para poder tirar las piedras con más fuerza. Entonces él se las cuidaba. Dale, que yo te cuido la ropa, le dijo Saulo. Saulo está acá. Y eso es tremendo, porque lo que Saulo está viendo está preparando su futuro. Y entonces todo lo que está pasando acá es Dios disponiendo todas las cosas. Esta gente, estos judíos de trasfondo distinto, que no se llevan bien entre sí, se ponen de acuerdo para levantarse y disputar contra Esteban. Interesante, muy interesante. Lucas intencionalmente acá está trazando un paralelismo entre Esteban
y dos personas. La primera de esas personas es Jesús. Esteban acá está pasando por cosas muy similares a las que pasó Jesús. ¿A dónde lo llevan a Esteban? Al concilio. ¿A qué lo condenan a Esteban? A muerte. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús fue al concilio, el concilio lo escuchó, no tuvo nada que probar contra él, no le encontraron ninguna culpa, igual lo mataron. Lo mismo pasa con Esteban. Lo mismo pasa con Esteban. Hay un paralelismo notable entre Esteban y el Señor Jesús. Pero también hay un paralelismo no tan evidente, pero si uno empieza a mirar un poquito con más atención, hay un paralelismo muy notorio entre Esteban y Moisés. Hay una palabra que se aplica a Esteban, me estoy adelantando. No, está acá, en este pasaje. ¿A qué no podían resistir los judíos? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En el libro de los Hechos la palabra sabiduría, Sofía, aparece 4 veces. 2 veces aplicada a Esteban y 2 veces usada por Esteban con respecto a Moisés. Después vamos a ver otro pequeño detalle que nos va a hacer pensar en Esteban como Moisés. Así que quiero que vean que estas personas de trasfondos distintos, de ideas distintas y que tendrían que estar todos en desacuerdo, se ponen de acuerdo para oponerse a la predicación de Esteban. Se oponen al Evangelio. ¿Esteban se sorprende? No. Si él ha visto que Jesús anunció su palabra, lo metieron preso, lo mataron. Juan y Pedro anunciaron el Evangelio en el templo, lo metieron preso, los golpearon, los amenazaron, no los mataron, no todavía. Entonces él no se sorprende. De la misma forma, no debería a nosotros sorprendernos que haya gente que se oponga a la predicación del Evangelio. A pesar de ser muchos, a pesar de saber mucho, porque miren, los judíos de Israel eran judíos culturalmente un poco más brutos, por decirlo de alguna forma, porque solo conocían la ley. Ellos eran muy puristas, leían la Biblia y solo la Biblia. Los judíos griegos eran más abiertos de mente, porque leían a los filósofos griegos, tenían otra cultura. Ellos, con todo su conocimiento, con todo su saber, no podían resistir la sabiduría con la que Esteban enseñaba. ¿Por qué? ¿Porque Esteban había estudiado más? No, porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué no debería sorprendernos a nosotros? La oposición. ¿Qué debería darnos confianza a nosotros? Saber que es el Espíritu Santo el que ha puesto en nosotros su palabra y que si nosotros dependemos de esta palabra, no hay sabiduría humana que pueda confrontar a esta palabra. La sabiduría de Esteban no es humana, sino que viene del Espíritu. Él habla la palabra de Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que considerar. No hay forma en la que estas personas, por más que sean muchos, por más que sepan mucho, ganen la discusión. ¿Por qué? Porque no se están enfrentando a Esteban. Están oponiéndose a Dios. Gamaliel ya se los dijo. Miren, hermanos, no sea cosa que ustedes al oponerse a la enseñanza de estas personas estén oponiéndose a Dios. Jesús, más adelante, cuando salga al encuentro de Saulo, le va a decir: qué duro que es para vos estar dándole patadas a un aguijón. Estás yendo en contra de Dios. Tremendo, dijo Pelufo. Tercer punto. Si nosotros estamos bajo la guía y la autoridad del Espíritu, no solo podemos esperar oposición, también podemos llegar a esperar violencia. Y no debería sorprenderlos. El Evangelio no es un salvoconducto para una vida feliz y sin problemas. El Evangelio es esperanza en medio de los problemas, en medio de las aflicciones. El cristiano atraviesa las tormentas confiado, porque confía en Dios. ¿Las tormentas están? Sí están.
Pero como decía el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí, del creador del universo, de ahí viene nuestra ayuda. En Él está puesta nuestra confianza. Dice, ¿qué hicieron estas personas? Se pusieron de acuerdo, discutieron con Él, ¿sí? Le querían ganar de una forma bien, digamos, está bien. Si yo escucho a alguien que argumenta algo y no estoy de acuerdo, bueno, argumento. No, mirá, vos no estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, esto y esto. Y entonces los tipos buscaban la Biblia. No, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hablaba, como es evidente, pero solo es evidente para aquellos a los que el Espíritu Santo se los revela, que toda la Escritura habla de Cristo. Y él les decía, miren, acá está Cristo, miren, acá está Cristo, miren, acá está Cristo. Cuando vieron que no podían ganarle por las buenas, recurren a las malas. Y dice, entonces todos estos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y no solo eso, sino que también soliviantaron al pueblo, lo provocaron y avivaron fuego ahí malo, a los ancianos y a los escribas. Y no solo eso, sino que arremetiendo, una cosa violenta, le arrebataron y le trajeron al concilio. Eso nos deja ver a nosotros que mientras Esteban estaba predicando, donde él estuviera, fueron de manera violenta, lo agarraron y lo llevaron a empujones, a arrastrones. Violentamente lo llevaron al concilio. ¿Basados en qué acusación? En una acusación falsa. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El rechazo a lo que Esteban predica es tan fuerte que están dispuestos a mentir, a fabular y a organizarse en la mentira. Eso es tremendo, ya lo vimos con Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo para mentir. Cuando uno miente solo, miente solo. Pero cuando uno se pone de acuerdo con otro para mentir, es una maldad más profunda. No solo están dispuestos a mentir, están dispuestos a sobornar, es decir, a pagarle a alguien para que mienta. Están dispuestos a mentir con astucia, decir que había blasfemado contra Moisés y contra Dios, ya que eso tocaba las fibras más íntimas de la religiosidad del pueblo. Imagínense, mi Señor para mí es precioso, ¿verdad? Para mí es precioso el Señor. Imagínense si alguien viene y me dice, ¿vos sabés que fulanito dijo que Jesús era un chanta bárbaro y que en la iglesia tuya son todos unos payasos? ¿Cómo me va a caer eso a mí? Mal, obviamente. Yo tengo que ser sabio. Si fulanito me quiere decir eso, que venga y me lo diga a mí, y vos para qué venís a decir, ¿para qué sembrás cizaña? Pero estos hicieron eso. Dijeron, este anda diciendo palabras blasfemas contra Dios y contra el templo. Es más, anda diciendo que Jesús, este Jesús que él predica, dijo que iba a destruir ese templo. ¿Sobre qué había hablado Jesús? ¿Había dicho eso Jesús? Jesús dijo, ustedes destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿De qué templo hablaba el Señor? De su propio cuerpo. Ellos tergiversan las palabras de Cristo, las transforman, las acomodan, pero tocan las fibras más íntimas del pueblo y hacen que el pueblo agarre odio a Esteban. Están dispuestos a la violencia y están dispuestos a todo. Los testigos falsos dicen que Esteban ha estado hablando contra el templo y contra la ley. Mienten, pero hay algo de cierto en lo que dicen. La ley era un anticipo de la ley de Dios que Dios iba a implantar en el corazón de los hombres. El templo era un anticipo y una sombra de la adoración en espíritu y verdad que nosotros ahora tenemos mediante Jesucristo en el Evangelio.
A ver, la ley anticipaba, decía, Dios quiere que nosotros obedezcamos esto, pero también la ley anticipaba un día, porque la ley reconocía que el hombre no puede vivir. La ley establece los estándares de Dios para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Esos estándares de Dios son inalcanzables. Dios dice en los mandamientos, los 10 mandamientos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás y le amarás con toda tu alma, toda tu mente. No te harás dioses, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no mentirás, no matarás, no hurtarás. Todos nosotros, y los judíos también, eran conscientes de que alguna vez, en algún punto, nosotros fallamos a esa ley. ¿Quién no mintió alguna vez? Todos. ¿Quién no hizo un ídolo en su corazón y puso a ese ídolo por encima de Dios? Todos. Ahora, esa ley, que era un estándar inalcanzable, anunciaba que vendría un día en el que Dios pondría esa ley en los corazones de los hombres. Y eso es el Evangelio, Dios morando en nosotros. Ese templo que estaba en Jerusalén, donde se ofrecían sacrificios a Dios, era un anticipo. Y no es que fuera una sorpresa, ya lo sabían, estaba dicho, estaba escrito, estaba anunciado. Era un anticipo del sacrificio perfecto de Cristo. Cada año en el templo se ofrecía un cordero. Se lo sacrificaba, se derramaba su sangre, la sangre se derramaba sobre el propiciatorio, y ese sacrificio era un sacrificio que se ofrecía por el pecado de todo el pueblo de Israel. ¿Y tenía cuánto tiempo de duración? Un año. Al otro año había que volver a hacer lo mismo, y había que volver a hacer lo mismo, y había que volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque era necesario que el hombre entendiera que para que el pecado de todos los hombres fuera perdonado, era necesario que la sangre fuera derramada. Pero esos sacrificios eran el anticipo de un sacrificio, de otro cordero, de Jesús, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el que quitaba el pecado del mundo. Ese cordero fue el cordero perfecto que Dios ofreció por nuestro pecado. Ese cordero fue anticipado por Isaías, en el capítulo 53, cuando dice que Dios puso todo nuestro pecado sobre Él. Y Dios lo anunció 700 años antes de que viviera Cristo. Y los judíos no ignoraban esto, pero igual se resistían. Se resistían, no querían aceptar esto. Entonces, la ley era un anticipo de lo que habría de venir. El templo era una sombra de lo que había de venir. Pero había una promesa de que habría algo perfecto, y eso era el Evangelio. Ahora ellos se siguen aferrando a lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque los sistemas religiosos nuestros, humanos, siempre son más cómodos que el Evangelio. Si hay algo que el Evangelio no es comodidad. El Evangelio nunca va a provocar en nosotros un sentimiento de autojusticia. El Evangelio siempre nos va a mostrar que somos débiles, insuficientes y pecadores. Pero así como nos muestra nuestra verdadera condición, porque nos permite conocernos en profundidad y ver en nosotros mismos aquello que nadie conoce, aquello que no queremos decirle a nadie, que no queremos que nadie sepa. Dios lo sabe y Dios nos lo muestra por su palabra. Cuando yo vengo delante de Dios en el Evangelio, delante de la presencia de Dios, algo que Dios me da es autoconciencia de mi debilidad. Que incluso cuando yo hago cosas buenas, muchas veces lo hago por motivaciones malas. Y ni hablar de cuando hago cosas malas. Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago.
Y el mal que no quiero hacer, voy y termino haciendo eso. Pobre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Y entonces dice, gracias a Dios sean dadas por Jesucristo, nuestro Salvador. Porque así como el Evangelio nos muestra nuestra insuficiencia y nuestro pecado, nos muestra la solución que es Cristo. Sería tremendo que el Evangelio nos dejara en nuestra miseria para que seamos miserables y tengamos autocompasión de nosotros mismos. No. El Evangelio nos muestra nuestra verdadera condición para que entendamos nuestra necesidad de Dios y vengamos a Dios. Y en Dios no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, no hay suciedad tan inmensa que no pueda ser limpiada. Ahora el problema está en que para eso es necesario reconocer que yo soy autosuficiente. Que lo que yo puedo hacer no hay forma de que sea agradable a Dios. Que lo que yo necesito hacer es confiar en lo que Cristo hizo. Y ese era el problema de los judíos. Y es el problema de todos nosotros. Nos gustaría encontrar un sistema que a nosotros, con el que nosotros nos podamos sentir cómodos. Bueno, si yo camino tantos kilómetros y digo tantas oraciones, ahí está, Dios me tiene que perdonar y ya somos amiguitos. O si yo doy tanta plata a tal tipo, ya está, Dios me tiene que perdonar y somos tan amiguitos. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio dice, mirá, vos necesitas un Salvador, porque solo no te podés salvar. Necesitas reconocer que sos insuficiente y que el único suficiente es Cristo. Y ellos no estaban dispuestos a reconocer eso. Y por eso están incluso dispuestos a matar para defender ese sistema que ellos tenían y que era tan aceitadito. Se habían armado un sistema religioso perfecto, con un montón de leyesitas chiquititas, pero todas accesibles. Pero la Biblia y el Evangelio nos muestran que el estándar de Dios para el hombre es demasiado alto. Porque el Evangelio no nos lleva a compararnos con otros. Si yo me comparo con otro, yo digo, bueno, mirá, aquel toma, le pega a la mujer. Yo no tomo, no pego. ¿Cómo no me va a dejar entrar Dios al cielo? Si yo me comparo con otro, ya está, me tienen que dejar entrar. Pero Dios me compara con Él mismo y Él es santo. Y lo único que Él puede aceptar es santidad. Pero el hombre no es santo. Y ahí entra el Evangelio. El Evangelio de Cristo que nos dice que si nosotros reconocemos nuestro pecado, se lo confesamos a Dios arrepentidos, Él nos limpia de todo pecado. Pero para eso es necesario reconocer primero lo que somos y después reconocer lo que Él es. Es Él. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dijo el autor de la carta a los Hebreos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque yo estoy en Cristo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo puedo mirar a Dios y esperar de Dios socorro. Y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque he renunciado a mi autoconfianza y confío sola, pura y exclusivamente en Dios. Los judíos se aferran a sus tradiciones, a la comodidad, a la autojusticia, y se ven amenazados en esa autoconfianza, y en su desesperación son movidos a actuar con tal maldad. Miren, el comentario de William Berkeley dice esto: los judíos se habían considerado siempre el pueblo escogido de Dios, pero interpretaban la elección de una manera indebida, pensando que habían sido escogidos para un privilegio especial y creyendo que Dios no tenía ningún interés en los demás pueblos. En un caso extremo se llegó a decir que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña en el infierno. Orgullo. Dios nos escogió a nosotros porque nosotros somos especiales. Una interpretación más benigna mantendría que algún día los gentiles serían los siervos de Israel.
Jamás se les ocurrió pensar que habían sido elegidos para prestar un servicio a fin de que todos los hombres entraran en la misma relación con Dios que ellos gozaban. Israel fue elegido no para ser un pueblo especial o porque ellos fueran un pueblo especial. Fue elegido para ser el medio a través del cual Dios alcanzara a todas las naciones. Y ese es un tema en este pasaje. Esteban, nosotros sabemos, era un judío, pero era un judío de origen helénico, que había venido de otro lado. Y eso a algunos les molestaba, pero la iglesia se empieza a abrir. Nosotros vamos a ver en los pasajes que siguen cómo la iglesia se empieza a abrir. Porque el Evangelio hace eso, nos saca a nosotros de la comodidad. ¿A quiénes odiaban los judíos? A los samaritanos. ¿Qué va a pasar después de esto? Felipe va a ir a predicarle a los samaritanos y los samaritanos van a creer. ¿A quiénes más odiaban? A los romanos. ¿Qué va a pasar después de esto? Pedro le va a ir a predicar a Cornelio y Cornelio va a creer. Y todo aquel que crea en Cristo va a tener que aceptar a esos tan distintos, tan disímiles, que son enemigos naturales de uno como hermanos. Y eso hace el Evangelio. Pero a eso no estaban dispuestos. Caminar guiados por el Espíritu nos lleva a depender del Evangelio. Y nada más alejado del Evangelio que la comodidad. Esteban sabía que si Jesús había sufrido violencia, si Pedro y Juan también la habían sufrido, él no podía esperar otra cosa. Caminar guiados por el Espíritu es un caminar de constante transformación. Y la transformación nace de la incomodidad con nuestro estado presente. Cuando yo, por el Evangelio, me veo a mí mismo, le pido a Dios, Dios, cámbiame. Dios, seguime haciendo conforme a la imagen de Cristo. Nunca el Evangelio te va a decir, ya está, sos re buenito. Dios va a seguir obrando en nosotros. Esa comodidad la experimentan aquellos que escuchan el Evangelio predicado. Pero una de las posibles reacciones es atacar al mensajero. No debería sorprendernos, sino que deberíamos incluso esperarnos. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Y eso nos guarda de la cobardía o del temor. Termino. Si estamos bajo la guía y la autoridad del Espíritu, eso va a ser evidente, incluso para aquellos que se oponen al Evangelio. Termina el pasaje diciendo, entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, ¿qué sienten hacia Esteban? Lo odian. ¿Qué quieren hacer con Esteban? Lo quieren matar. Pero, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Delante del concilio está Esteban. Esteban no teme, está firme, está sereno, está confiado. La gracia de Dios resplandece en su rostro, tanto que se asemeja al rostro de un ángel. Abra por favor su Biblia en Éxodo capítulo 34. Y acá va a ver algo que yo les dije hoy. Éxodo capítulo 34. Yo les dije hace un rato que Lucas está trazando, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, está trazando un paralelismo entre Esteban y Cristo, pero también está trazando un paralelismo entre Esteban y Moisés. Éxodo 34, verso 29. Contexto. Cada vez que Moisés subía al monte Sinaí y veía a Dios cara a cara y Dios hablaba con él, cuando él descendía, esto era lo que veía el pueblo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo.
de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿En el paralelismo? Lucas quiere que nosotros entendamos que, me estoy adelantando a la defensa que Esteban va a hacer de sí mismo en los próximos versículos el domingo que viene, si Dios quiere. El Evangelio no es la anulación de la ley, no es el reemplazo de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento de esa promesa, es el fruto de aquello, es el resultado. Los judíos se aferraban a sus tradiciones porque no podían entender que Dios estaba alcanzando no solo a una tribu que había andado vagando por el desierto, sino a un pueblo tomado y llamado de todos los confines de la tierra. Esteban es, de alguna manera, el inicio del proceso de la gracia del Evangelio, saliéndose de los límites del judaísmo y de los límites de Jerusalén. La conversión de los samaritanos, del etíope, de Cornelio, esa es la obra preciosa del Evangelio. Los judíos lo ven y no lo entienden, se escandalizan. Pero a pesar de su odio hacia Esteban y hacia lo que él representa, tienen que reconocer que la gracia de Dios está sobre él. Algunas consideraciones finales. Nuestra preocupación, como iglesia, no debe ser jamás la posibilidad de la oposición ni la posibilidad de la persecución. Nuestra preocupación debe ser mantenernos fieles al Señor. Dios espera de nosotros fidelidad. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. De otra manera no hay fruto para la eternidad. El esfuerzo humano perece siempre. En eso debemos ser imitadores de Esteban, llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Hablar la palabra, comunicar la palabra. Con cualquier persona que nosotros hablemos, ¿qué necesita? ¿Saber cómo éramos nosotros antes y ahora? No. ¿Saber si a mí me gusta tal o cual cosa? No. Esto. Sí puede servir saber lo que Dios hizo con esto en nuestras vidas, pero la gente necesita escuchar el Evangelio. Nosotros necesitamos escuchar el Evangelio, porque eso es lo que da fruto. La gracia del Señor, que su Espíritu Santo está en nosotros, debe ser evidente en todo lo que nosotros hacemos, incluso ante los enemigos del Evangelio. Jesús transforma nuestras vidas de manera tal que Él llama a amar a nuestros enemigos. Eso solo lo puede hacer alguien en cuyo interior vive el Espíritu Santo de Dios. Miren, lo sinteticé de esta forma. Si yo tengo enemigos, esto aplica a Esteban y me gustaría que aplique a mí. Si yo tengo enemigos, es a causa de mi pecado. Si alguien me odia a mí y se considera un enemigo mío personal, probablemente es porque yo lo dañé. Ahora, si se oponen a mí, los que se oponen al Evangelio, esos no son mis enemigos. En todo caso, son enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y Él nos llama a amar. Amar. Que seamos nosotros como Esteban, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo significa esto: anunciar a nuestro Señor, anunciar lo que Él hizo en nosotros, sin temor a la oposición,
sin temor a lo que nos puedan hacer. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que pueden dañar su cuerpo, pero no pueden tocar su alma. No tengan miedo, confíen. Nosotros cantábamos hoy de que nuestra confianza está siempre puesta en el Señor y que Dios se glorifica incluso en medio de nuestras pruebas. Vivir es Cristo. Esa es la única vida que vale la pena conocer y es el único Señor al que vale la pena servir. Dios les bendiga, hermanos. Oremos.